Dentro de esas características que tiene el Ganoderma lucidum, de los elementos que se le han encontrado, de las características ayuda para la salud, los dos grupos de sustancias principales son los polisacáridos y los triterpenos. Además tiene adenosinas que tienen que ver en la parte circulatoria y el sueño, vitaminas del complejo B, vitamina C, el ácido ascórbico, aminoácidos que son constitutivos de las proteínas, metales, dentro de esos metales con especial relevancia el germanio, y fibra dietaria, fibra especialmente polisacáridos que van a ayudar a regular o mantener una adecuada flora intestinal, que como sabemos y como se ha visto últimamente es importantísimo en la génesis de enfermedades. Ya se le está dando más importancia a la flora intestinal, inclusive que a los factores genéticos. Dentro de esos dos grupos de sustancias, polisacáridos y triterpenoides, y todos esos tipos de nutrientes, realmente se ha encontrado que tiene más de 200 nutrientes. Y como ellos, como les decía, pues los polisacáridos y los triterpenos como constituyentes de estos. ¿Qué tienen los polisacáridos? ¿Qué se le ha encontrado a los polisacáridos? Que tienen actividad activan los glóbulos blancos, ya sea los polimorfonucleares o neutrófilos, los macrófagos, monocitos, activándolos para producir, para estimular las células, las natural killer y las células T, que linfocitos T, que son células citotóxicas que nos van a ayudar con el factor de necrosis tumoral. Entonces, importantísimo dentro del control de los tumores. Ayudan a controlar la resistencia, aumentar la resistencia a las enfermedades. Son antioxidantes, inducen a la maduración de las células leucémicas. La leucemia es el cáncer que se genera en los glóbulos blancos. Hay una proliferación de células inmaduras. El Ganoderma lucidum se ha visto que ayuda a madurar esas células inmaduras, entonces pues nos va a ayudar en ese sentido. Protegen de las radiaciones. Una de las consecuencias de las radiaciones es inhibir la médula ósea en la producción de glóbulos blancos, de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y resulta que los polisacáridos ayudan a estimular esa formación de células, esa hematopoiesis. Son especialmente coadyuvantes a los efectos de la quimioterapia, es decir, de lo que nos formulan los oncólogos, que son medicamentos bastante agresivos pero necesarios. El Ganoderma lucidum y los polisacáridos del Ganoderma se ha visto que ayudan a que el organismo los tolere mucho mejor. Sabemos lo pesados que son para cada persona que tiene que recibir este tipo de medicamentos. Incrementan la resistencia del organismo contra químicos carcinogénicos. Pues está el humo del el cigarrillo, la nicotina, está el asbesto, por ejemplo, todo ese tipo de químicos, la resistencia del organismo a esos químicos que generan cáncer y a muchos otros, pues los polisacáridos nos ayudan a aumentar esa resistencia. Y pues aumenta la resistencia a infecciones, virus, bacterias, hongos y parásitos. Pues, obviamente de importancia en la situación que estamos viviendo, que hoy estamos hablando más es acerca de cáncer que de infecciones virales. Básicamente en este esquema los polisacáridos bloquean la respuesta inflamatoria, ayudan a bloquear la respuesta inflamatoria, tienen efecto antioxidante. Bloquean la angiogénesis. ¿A qué se refiere la angiogénesis? Como dijimos que las células tumorales son células que crecen aceleradamente y sin ningún control, obviamente requieren alimentación y esa alimentación lo obtienen a partir de la formación de nuevos vasos. Eso se llama angiogénesis. Los polisacáridos del Ganoderma ayudan a que no se formen esos nuevos vasos y por lo tanto a frenar el crecimiento de esa masa por falta de nutrición, de aporte sanguíneo. La apoptosis es la capacidad de las células de morir, de tener ciclo de vida, que como sabemos, ya dijimos que las células tumorales lo pierden. Los polisacáridos ayudan a que ese ciclo de vida en las células se restaure, es decir, que tengan capacidad de morir las células tumorales. Efecto inmunomodulador, que es importante, lo que hablamos con respecto a los glóbulos blancos, y disminuye la proliferación de células y la invasión de células. Eso pues ayuda a que las células no se adhieran fácilmente a otros tejidos y por lo tanto disminuyen el riesgo de metástasis, que como vimos al comienzo, es una de las principales causas de muerte por cáncer. Acerca de los triterpenos o triterpenoides descubiertos o por Kubota en 1982, se encontró que a partir de ahí se han encontrado que hay más de 650 triterpenoides en la composición del Ganoderma lucidum. Esos triterpenoides tienen efectos citotóxicos, es decir, alteran el ADN de las células enfermas, de las células tumorales, y hay múltiples estudios, especialmente en leucemia, cáncer de pulmón, cáncer de colon, de cuello del útero, de mama y en los sarcomas, es decir, en los tumores de tejidos blandos. Inhiben efectos citostáticos, o sea, disminuyen el desarrollo de células tumorales. Hay múltiples estudios en SEA de cervix o en cáncer de cervix o cuello uterino, de seno y de pulmón. Lo que hablábamos que hacen los polisacáridos también lo hacen los triterpenos, y de inducir la apoptosis, es decir, la capacidad de las células tumorales de regresar al ciclo de vida y muerte. Y hay estudios con respecto al linfoma, cáncer de cervix, de pulmón y a los pulmones de piel, al melanoma, que es un tumor bastante maligno, generado principalmente por los rayos ultravioleta, por los rayos del sol. Obviamente esos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y efectos hepatoprotectores. Ya hemos visto lo importante del hígado dentro de la incidencia de tumores. Entonces, el Ganoderma lucidum, estos nombres que hemos visto acá abajo, en Japón le dicen reishi y en China lichi. Entonces, podemos encontrarlo en la literatura con estos nombres también. Los efectos que ya había hablado, antiinflamatorio, antineoplásico, antioxidante, antienvejecimiento, esa formación de radicales libres, pues obviamente no solamente generan cáncer, sino generan todo tipo de enfermedades. Por eso el Ganoderma lucidum nos ayuda en todas esas enfermedades y en el proceso de envejecimiento. Pues al disminuir la cantidad de radicales libres, es decir, la oxidación de las células y de los tejidos, pues nuestro proceso de maduración o el paso de los tiempos va a ser menos acelerado y por lo tanto vamos a tener mejor calidad de vida. Control de las adicciones. Me pareció importante recalcar el efecto en el control de las adicciones. Recordemos que desde la cultura milenaria se habla de la salud del cuerpo y del espíritu, que decía la salud mental. Y sabemos que las adicciones usualmente, pues, o básicamente, y específicamente de las que tienen que ver con el cáncer que ya mencionamos, cigarrillo y alcohol, pues si tenemos un producto que además de darnos nutrientes nos va a ayudar a controlar esas adicciones, pues indirectamente nos va a contribuir en forma importante en disminuir esos factores de riesgo para cáncer. Lo que habíamos hablado en días anteriores acerca el síndrome metabólico, de todo efecto a nivel de sistema cardiovascular, colesterol, antihipertensivo, obesidad, glicemia en sangre, pues glicemia, es decir, los niveles de azúcar en sangre, y el efecto antihistamínico, efecto antialérgico. Es decir, en cualquiera de los órganos. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen células y todo ese tipo de nutrientes, la cantidad de nutrientes que tiene el Ganoderma nos va a ayudar en cada una de esas células.
El Ganoderma lucidum hace parte de unos productos que se llaman adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias de la naturaleza que nos ayudan a, como ya hemos visto, todo lo que hemos hablado nos ayuda a relacionarnos con el mundo externo y tolerarlo mejor y adaptarlo mejor. Y una de las características de los adaptógenos es que no tienen dosis tóxicas y no tienen efectos secundarios, pero debemos tener algunas precauciones, básicamente en mujeres embarazadas en el primer trimestre, en pacientes trasplantados de órganos grandes, corazón, riñón, pulmones, hígado, por el riesgo, primero que todo en estos, porque el primer año, como dice ahí, hay mayor riesgo de que el organismo rechace ese órgano que no es propio. Entonces, pues como estamos hablando de un producto inmunomodulador y lo vamos a recomendar, lo debemos recomendar a las personas que están alrededor de nosotros, pues es mejor no hacerlo para estar más tranquilos. Y no de pronto le achaquemos ya sea el aborto en el primer trimestre de las embarazadas o el rechazo al trasplante al haber iniciado la ingesta de ganoderma. Como dentro de los efectos, dentro de las múltiples sustancias que tiene el ganoderma, tiene un efecto antiagregante plaquetario, es decir, ayuda a que la sangre circula mejor para prevenir la trombosis, que sabemos que es uno de los problemas vasculares a medida que pasan los años en mujeres que toman anovulatorios. Entonces, quienes están consumiendo anticoagulante y básicamente warfarina, pues es mejor no recomendarles el ganoderma lucidum. El ganoderma, como les decía, se ha estudiado desde hace bastante tiempo. Vemos aquí que las primeras revisiones acerca del ganoderma están desde 1961. Hay 1783 artículos, los encontré ayer, en los que se mencionan, en cada artículo se mencionan algunos de los componentes del ganoderma. Y dentro de eso, ganoderma relacionado con cáncer hay 455 artículos. Es decir, la cuarta parte de los artículos que tienen que ver con el ganoderma se refieren al cáncer. Y dentro de estos, hemos encontrado que con el cáncer de próstata, 46 artículos, con cáncer de mama, 65, con cáncer de pulmón, 65, y entre cáncer, acá están solamente los de estómago, pero entre cáncer y de colon y de estómago también hay 63 artículos. Es decir, múltiples estudios en los que se ha encontrado y hay documentación de beneficios del productos o componentes del ganoderma lucidum en el cáncer, que es el tema del que estamos hablando hoy. ¿De qué? De un suplemento nutricional con todas esas características que, así como les decía que en el mundo se generó un gran interés desde 1960, como ustedes vieron ahí en las múltiples publicaciones que ha habido. Igualmente en Malasia, este señor Mr. Leao Sun Sen, un biólogo, empezó a estudiar el ganoderma lucidum, pero pues, lo ha hecho con muchísimo más ahínco, con mucha dedicación y con unos logros espectaculares. Primero porque dentro de todos los estudios encontró que hay 6 tipos de ganoderma que tienen mayores beneficios para la salud en todo sentido. Y de esos 6 tipos de ganoderma, logró un híbrido, es decir, un ganoderma que tiene las características de esos 6. Y no solamente obtuvo este super ganoderma, que obviamente tiene su patente intelectual de este logro, sino que obtuvo un extracto. El interés que ha generado el ganoderma en el mundo desde esa época pues ha generado también bastante comercialización y producción de elementos, suplementos y con diferentes sentidos en torno al ganoderma. Es más, yo creo que varios han oído acerca de Mabel Torres, una científica chocuana, orgullo para nuestro país, que dentro de sus estudios, ella se ha dedicado mucho a la parte biológica, a lo natural, y ha trabajado bastante acerca de los beneficios del ganoderma lucidum en el cáncer, y que fue parte de su tesis doctoral. Ella tiene maestrías y doctorados en biología, y parte de su tesis fue acerca de los beneficios del ganoderma. ¿Cómo? Y Mr. Leao, pues no solamente logró eso, sino que no un macerado o no un micronizado del ganoderma, sino que logró un extracto, es decir, obtuvo todos los nutrientes que tiene sin macerar, es decir, solamente los nutrientes, sin ese elemento rígido que se le ve que contiene pues, el cuerpo del ganoderma, y lo hizo y logró hacerlo soluble en agua, en alcohol y en aceite. A partir de eso, de este logro, pues decidió llevarlo a todo el mundo, y esa es la misión de la empresa que él constituyó, que es GanoExcel, llevar este espectacular suplemento nutricional a todas las familias del mundo, y en ese sentido, a partir de 1995 ya lo ha logrado en 75 países. Colombia y en general en América estamos en 11 países en los que estamos trabajando en ese sentido, llevarle este excelente producto a todas las familias. Y eso es parte de la razón por la que estamos hablando hoy, porque el hecho yo les comentaba hace un rato lo difícil que es consumir a diario platos como el que vimos con esa cantidad de frutas y verduras porque hace parte de nuestra cultura. Una de las cosas o de los que he visto dentro de mi experiencia como médico es lo difícil que es cambiarle hábitos a una persona, es lo difícil que es que cambiemos hábitos. Entonces, si logramos consumir suplementos nutricionales que vengan en productos que hacen parte de nuestros hábitos, pues obviamente la respuesta o el llegar a consumirlos es mucho más fácil. Y eso pues se adhiere. Y ese es otro de los principales logros de Mr. Leao, que fue mezclar el ganoderma lucidum de las características que ya dijimos que son inigualables, no los tiene ningún otro científico, ninguna otra empresa, con este producto, con el café, producto de segunda bebida más consumida en el mundo. Y tenemos un café Dex, y no solamente lo mezcló con café, sino que se le logró hacerlo manteniendo el delicioso sabor del café. Tenemos este capuchino que tiene crema vegetal y obviamente ganoderma lucidum, y este clásico que es un tinto delicioso, sin sabor dulce y sin crema, solamente el tinto y ganoderma, excelentes productos nutricionales. Más del 86% de los colombianos consumimos café, y en América se consume muchísimo café. Quien no consume café, consume chocolate. Entonces también hay productos chocolate con ganoderma y crema vegetal. Este cereal, avena, el cereal es avena, con ganoderma lucidum y aparte de eso con espirulina, una alga que tiene excelentes propiedades nutricionales. Hace parte de la alimentación del futuro porque la cantidad de nutrientes que tiene es excelente. Se considera que con 60 gramos de espirulina una persona puede sobrevivir bien nutrida. Tenemos también el ganoderma en cápsulas. Este es el ganoderma adulto, que tiene pues, todas las características, y hay este Excellium, que es un ganoderma joven.
Recuerda que que les hablaba acerca del germanio. Una de las principales características del excelio o del ganoderma joven es que tiene germanio orgánico, que pues de por sí metal, este oligoelemento, tiene efectos antitumorales, pero su principal efecto es mejorar hasta en un 50% la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno, es decir, nos va a permitir tener unos tejidos mejor oxigenados y de particular importancia en el cerebro, que es el que más se tiende a deteriorar a medida que pasan los años, porque va disminuyendo el aporte de oxígeno o la concentración de oxígeno en la sangre por las alteraciones de los vasos. Entonces, si el ganoderma nos está ayudando a tener una circulación en mejores condiciones, con menos riesgo de trombo y aparte de eso, con su mejor aporte de oxígeno, pues vamos a tener una mejor nivel neurológico, mejor estado neurológico. Este producto, pues lo menciono, no es ganoderma, es Cordyceps sinensis, otro hongo también propio del Oriente, del Tíbet, del Himalaya, con características nutricionales muy similares al ganoderma lucium en cuanto a los efectos, con nutrientes o con componentes diferentes, pero con efectos similares nutricionales, como les decía, para los diferentes órganos. También dentro de nuestra rutina y de nuestros hábitos, el cepillarse los dientes, tenemos una crema dental que no tiene flúor. Dentro de los elementos externos que se han relacionado con cáncer, que es el tema de hoy, se menciona el flúor, hay estudios, pero ya hay alertas acerca de esto. Esta crema dental, en vez de flúor, tiene ganoderma, que nos va a aportar los requerimientos o lo que buscamos con el flúor, que es mantener unos dientes sanos, saludables, es decir, con su buena parte dura de los dientes, buena dentina, y aparte de eso, disminuir la placa bacteriana. ¿Por qué? Porque el ganoderma lucium, recuerda que vimos que tiene efecto antiviral y antibacteriano, pues ayuda a controlar la cantidad de bacterias que tenemos en la boca, estamos bien nutridos, y aparte de eso, si pasamos el ganoderma, sobre todo en los niños que están aprendiendo a cepillarse, pues esta crema dental, si la pasamos no hay ningún problema porque lo que está consumiendo no es flúor, deglutiendo no es flúor, sino es ganoderma lucium. Y un jabón que ayuda muchísimo para los problemas de piel, tiene vitamina E, tiene aloe vera, tiene papaya como fuente de vitamina E y obviamente tiene el ganoderma. Una empresa que tiene todas las certificaciones, yo les decía desde el comienzo que acá en Colombia está certificado, que el INVIMA lo certifica como suplemento nutricional y como tal lo estoy como médico que está ejerciendo la medicina en Colombia, pues debo hablar de los productos que legalmente están en el país y en las condiciones como se deben recomendar. Y como les decía, la licencia que tiene ante el INVIMA es como suplemento nutricional, con una cantidad de ayudas, de elementos de ayuda, por lo que ya estuvimos viendo, pero es básicamente eso. ¿Qué es importante? A ver, no solamente lo que es comentarle todo lo que he leído, sino también me tomo unos minutos para comentarle lo que he podido vivir con el ganoderma lucium. Las diferentes patologías, como les dije, de la familia, afortunadamente en la familia hasta ahorita neoplasias como tal. Mi esposa tuvo algún problema de senos que cuando se diagnosticó estaba muy encapsulado, estaba muy controlado, no había ningún problema y obviamente pues eso nos llamó la atención y consideramos que fue básicamente con la ayuda nutricional, con la cantidad de componentes que tiene el ganoderma lucium. Dentro de los pacientes que recuerdo hay una señora con un cáncer de ovario avanzado, se le hizo cirugía, se le hizo quimioterapia, una amiga enfermera familiar de ella le estuvo dando los productos, le estuvo aportando el ganoderma desde esa época. El posoperatorio fue espectacular, la tolerancia a la quimioterapia no tuvo ningún problema, no se le cayó el cabello, siguió alimentándose muy bien, por lo tanto no se deterioró su condición física. Y lo bueno fue que al control que se le hizo un año después, los marcadores tumorales estaban completamente controlados. Es decir, no le puedo decir como médico, no puedo asegurar se curó del cáncer, llevamos apenas, vamos a cumplir 2 años de ese proceso, pero lo que sí sé es que está muy bien y que le ayudó en su proceso de patología. Otro paciente con un sarcoma que cuando lo diagnosticaron le hablaron de 6 meses de vida, ya hoy tiene 5 años, se le modificó la quimioterapia a finales del año pasado, no la toleró inicialmente en forma fácil, aumentó la cantidad de ganoderma que estaba consumiendo, toleró posteriormente su quimioterapia al 100%, es decir, se le pudo dar dosis plena, su recuperación es espectacular, actualmente está llevando una vida bastante normal y ejerciendo sus labores y obviamente con la ayuda del ganoderma lucium. Pacientes con problemas de seno, obviamente en todo, en la medicina hablamos de hacer las cosas bien. No podemos garantizarle resultados a ninguna persona porque es una de las características de la medicina. La medicina es una profesión de medio, no de resultados. Lo que debemos es hacer las cosas, recomendar y trabajar de acuerdo a lo que está aceptado, lo que está estipulado. Y en base a eso, pues mi condición como médico y como docente es, todo paciente debe hacerse el tratamiento que le indique su médico tratante. Y ayudarse con esto. Recuerden cuando hablamos hace unos días acerca de la diabetes, yo no le puedo decir a un paciente diabético no se aplique insulina y tome esto. Yo como médico no lo puedo hacer. ¿Yo qué le debo decir? Aplique su insulina, sigue su tratamiento, ayúdese con este espectacular producto, siga tratamiento con su médico y su médico le va a modificar. Lo mismo digo con el respecto al cáncer. Si hay alguna patología, ese es mi concepto como médico, si se diagnostica ese tipo de patología, pues yo lo que recomiendo es seguir las indicaciones del médico tratante y ayudarse, porque lo que sí les puedo asegurar como médico es que el efecto coadyuvante en el manejo de cualquier tipo de cáncer, de cualquier neoplasia, es espectacular como el ganoderma lucium. Sé que ha habido personas que no se han hecho quimio, no se han hecho tratamientos y han recuperado. Excelente, sí, claro, y es que hay razones. Si miramos todo lo que hemos hablado, sí hay excelentes razones porque el producto es espectacular. Pero como les digo, como médico, mi recomendación es sigan las indicaciones de su médico, ayudémonos con el ganoderma lucium, que la respuesta va a ser muy favorable. Pero principalmente, no hablemos de las pacientes que ya desafortunadamente han tenido ese diagnóstico, sino tratemos de evitar que ese diagnóstico se dé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Recuerden los cambios en nuestro estilo de vida. Y la forma más fácil de modificar nuestro estilo de vida desde el punto de vista de nutrición es consumir ganoderma lucium, que nos va a dar muchísimos y más de los nutrientes que nos da cada una de las frutas y verduras que consumimos normalmente. O sea, debemos seguir a cambiar esos hábitos de alimentación, hacer ejercicio físico, consumir agua, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol,
consumir frutas y verduras, pero reforzar nuestras defensas con esa cantidad de antioxidantes que, como vimos, todos esos elementos externos van a aumentar los radicales libres y van a aumentar la posibilidad de padecer cáncer. Entonces, es nuestra responsabilidad y es mi responsabilidad. Por eso con muchísimo gusto estoy hoy hablando con ustedes, hablando acerca de los beneficios y la ayuda del Ganoderma lucidum en nuestra salud. Como les digo, no pensando en quienes estén enfermos, sino en cuidar la salud y evitar que ese diagnóstico se nos llegue a dar. ¿Y desde qué? Pues todas las enfermedades se pueden manifestar desde pequeños, entonces no es para tomar solamente las personas mayores, es para que absolutamente toda persona, todas las edades consumamos Ganoderma lucidum. Estas imágenes pues hablan acerca de la seriedad de la empresa de GanoExcel. Hay clínicas en Oriente en las que se trabajan los pacientes en base al Ganoderma lucidum. Recordemos que es el fundamento, uno de los fundamentos de la medicina herbaria oriental. Reconocimiento de la UNITAR, la ONU a Mr. Leao por su trabajo en apoyo a la medicina, a la salud, a la medicina herbaria oriental. Reconocimiento del Vaticano, del Papa Francisco por su loable labor. Entonces, pues con toda esa tranquilidad de que sea una empresa seria, una empresa reconocida en el mundo, con productos completamente registrados y autorizados para consumir acá en Colombia, pues como les digo, esa es la razón por la que estoy acá con ustedes hablándoles de la buena razón, de las suficientes razones para consumir Ganoderma lucidum. Y hago este énfasis porque como estamos hablando de suplementos nutricionales, no se necesita ser médico para prescribirlo. Lo único que debemos hacer es a cada una de nuestras personas y con toda confianza recomendarle a quienes están alrededor nuestro, hacer la recomendación de consumir Ganoderma lucidum en cualquiera de las formas que ya vimos, porque sabemos que este producto nos va a acercar a tener una óptima salud y tener un mejor proceso de envejecimiento. Es importante, y dejo esta frase al final, el deseo de sanar siempre ha sido la mitad de la sanación, es decir, lo único que necesitamos es querer hacer algo por nuestra salud, es querer hacer algo por nuestra vida, y esa es la principal motivación. Entonces, en ese sentido, los invito a que quien no lo haya hecho todavía, empiece a consumir Ganoderma, quien lo está haciendo, hágalo con mayor constancia, con mayor seguridad, porque podemos estar completamente seguros que no hay en la naturaleza un producto, valga la redundancia, luego de una vez, un producto natural que tenga las características que tiene el Ganoderma lucidum. Bueno, ese es el mensaje que les quería